Y Señor, te damos gracias y rogamos que tú nos hables hoy, nos ayudes, nos hables, y que tu palabra realmente nos sacuda en el buen sentido, que tu palabra nos afirme, que tu palabra nos libere, como dice tu palabra. Si permanecemos en tu palabra, somos tus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Señor, tu palabra es la espada del Espíritu que rompe las cuerdas. Y manifiéstate esta mañana en medio de nosotros, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Seguimos en el capítulo 4 de Filipenses y le he puesto un título. Este es el capítulo 4, parte 4. Ya hemos estudiado 3 domingos el capítulo 4, parte del capítulo 4. El título que le he puesto al estudio de ahora es Receta para una vida de gozo, paz y sanidad mental. Y todos necesitamos sanidad mental. Y por supuesto gozo y paz. Bueno, Pablo, en capítulo 4, versículo 4, vemos que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos, es decir, el gozo, la clave del gozo es el Señor. Lo que Él es, quien Él es, la esperanza que tenemos en Él, nosotros miserables pecadores, tenemos esperanza porque hay un gran Salvador. Regocijaos en el Señor, el mismo ayer, hoy y siempre. Él no es nuestro juez, Él es nuestro sumo sacerdote. Un día sí será juez, pero será juez como aquel que viene y da los premios en las Olimpiadas para nosotros. Y un juez como el juez en la corte para aquellos que han rechazado a Jesús. La diferencia depende de ti. ¿Qué haces tú con Jesús? Si te arrodillas ante Él y lo reconoces como quien es Él, el Dios y el Rey del universo, o lo rechazas. Pero ahora Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro amigo fiel, aquel que porque nunca pecó puede estar en la presencia del Padre, y porque fue tentado tiene compasión de nosotros, aunque sin pecado. Si tuviera pecado no pudiera estar en la presencia del Padre. Entonces leemos que dice Pablo: regocijaos en el Señor siempre, es decir, enfoquémonos en lo que el Señor ha hecho, quién es Él, lo que hará, nuestra esperanza en Él, agárrate de Él. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos, vuestra bondad sea conocida por todos los hombres, no que la declaremos que somos bondadosos o amables, sino que nuestro carácter sea gentil, tierno hacia las demás personas, no conflictivo. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo digo, regocijaos, vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, no en el sentido de que está cerca, porque el Señor no solo está cerca, está en nosotros. Él habita en nosotros, con nosotros y en nosotros. Pero cuando dice está cerca, es la venida del Señor. Y los eventos mundiales apuntan hacia allá. Cuando Trump declara a Jerusalén que va a ser la capital de Israel, está acelerando lo que Zacarías dice, que Jerusalén se convierte en una piedra para las naciones que vienen contra ella en los últimos días. Y Trump ha sido usado por Dios para acelerar eso. Ahí lo leemos en Zacarías capítulo 12, versículo 12: aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Habla de las naciones viniendo contra Jerusalén, y todo el mundo está en contra. El único que se puso a favor de mover Jerusalén a la capital de Israel, a Jerusalén, es Estados Unidos, y Dios va a bendecir eso. Dios lo va a bendecir, porque Él dijo: Abraham, bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. Y luego dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis así que te absorbe la mente, la preocupación, el corazón, una situación. Ninguna situación debe absorbernos, pero tenemos a un Cristo que es superior y poderoso. Es fácil decirlo, pero tenemos que aprender a conocer al Señor y a rendir nuestras vidas y confiar en Él. Por nada, y nos dice cómo: por nada estéis afanosos, hagan bien en todo, mediante oración y súplica. Mediante oración. Oraciones implica hablar con Dios, oír, hablar de sus atributos con Él y darle gracias y considerarlo, que incluye estar con la palabra de Dios que nos ayuda a conocer y reconocer quién es Jesús y entrar en comunión con Dios en quién es Él.
mediante oración y súplica, pidiéndole por nuestras necesidades, con acción de gracias, porque todas las cosas obran para bien de aquellos que aman al Señor. Presentad vuestras peticiones delante de Dios, no delante del hombre. Claro, puedes orar con los hombres, vas a orar con los hombres, pero la cuestión es que tú vienes delante de Dios. El pastor no es el que tiene que oír tus oraciones, es Jesucristo. ¿Puedo oír un amén? O sea, tu esperanza no es que el pastor ore por ti, tu esperanza es que Jesús está a la derecha del Padre. ¿Puedo oír un amén? Porque Dios nos oye por la sangre de Jesús. Él dice, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, guardará vuestra mente. Está hablando de paz, está hablando de gozo, paz. Y una mente sana, porque luego dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, sea alguna virtud, sea algo que merece elogio, en eso meditad. En esto meditad. Y ese es el versículo que hoy vamos a estudiar. Puedes estar ahí conmigo, leerlo conmigo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. La mente está alimentada por muchas influencias, queramos o no queramos. Estamos influenciados en la iglesia, en el freeway, en el radio, en el trabajo, y de nosotros depende ¿qué escogemos que alimente nuestra mente? ¿Cómo alimentamos nuestra mente? Puede convertirse de hecho un acto de amor hacia Dios, ¿sabías tú? De hecho, cuando los judíos querían atrapar a Jesús en la última semana, antes de que fuera a la cruz en esa semana, Él dejó callados a los saduceos, y vinieron los fariseos y se reunieron, y uno de ellos, intérprete de la ley, para probarle, le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Qué le dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, podemos amar a Dios con nuestra mente. Y amamos a nuestro Dios con nuestra mente. ¿Cómo? Cuando estamos meditando en la palabra de Dios como ahora, buscando entenderla, buscando conocer a Dios para obedecer su voluntad, para querer tener fuerzas espirituales y caminar en Él, en su voluntad, es una manera de amar a nuestro Dios. Cuando alimentamos nuestra mente con pensamientos que agradan a Dios, pensamientos que edifican, que nos ayudan a ver la naturaleza, pero con unos ojos de que reconocen al Creador. Leer alguna revista cristiana que edifica, pues no todas edifican, algunas son cristianas, pero tienen tanta confusión. Ver algún video evangelístico que edifica y te sientas a hacerlo. ¿Por qué? Porque quieres alimentar tu fe. Tú estás usando tu cabeza. Es una manera de amar a Dios, de glorificarle. Y también es importante porque Pablo en Romanos 12, 1 al 2, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces Pablo en Romanos 12 dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Nuestro cuerpo tiene cerebro, ¿no? Hay un cerebro en nuestro cuerpo. Presentemos nuestro cerebro como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Presentemos nuestro cerebro a Dios, nuestra mente a Dios, nuestros pensamientos. Al alimentar nuestra mente con la palabra de Dios, vamos a ser transformados. Así como la oruga, después de varios días, meses, es transformada en una mariposa, ese animal que se arrastra por el ADN, que tiene el código
con las instrucciones para convertir a esa oruga que se arrastra en una mariposa. La palabra de Dios es el código poderoso que tiene poder para transformarnos a nosotros en siervos de Dios. Entonces transforma nuestra mente, nuestra manera de pensar. La palabra de Dios transforma nuestra manera de pensar. Necesitamos venir a la iglesia. Y no solo en la iglesia, pero en tu casa. Pero necesitamos la palabra de Dios. Es una batalla del mundo que quiere alejarte de la palabra de Dios. Porque Satanás sabe que la palabra de Dios te va a transformar. Entonces necesitamos alimentar nuestra mente. Nosotros no podemos cambiar este corazón torcido y malvado, pero podemos decidir con nuestra mente alimentarnos con la palabra de Dios, que va a transformar nuestra manera de pensar y va a transformar nuestro corazón. Alguien dijo, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces, alimentemos nuestra mente con la palabra de Dios, y esa palabra de Dios nos va a producir impulso para actuar, y luego tendremos un hábito. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en eso meditad, dice Pablo. Dios y su palabra y sus obras son 100% verdad. Dios, ¿puedo oír Dios? Su palabra y sus obras. Debemos pues meditar en Dios, en su palabra y en sus obras. ¿Dónde vemos eso? En la Biblia. No hay hipocresía, ni engaño, ni mentira, ni cambio en Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el verdadero. No es aquello que hoy es una cosa y mañana es otra. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Es decir, en Dios no hay cambio. Nosotros cambiamos. Hoy amanecimos de buen humor, mañana de mal humor. Hoy te saludo con grandes abrazos y mañana ni te quiero ver. Pero cambiamos, en nuestro Señor no. Y Jesús es el verdadero. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Apocalipsis 3:14, la Biblia se refiere a Jesús como el testigo fiel y verdadero. Bueno, Él mismo lo dice. Testigo fiel y verdadero. Nosotros somos testigos de Jesús, pero Él es fiel todo el tiempo. A veces nosotros no dijimos lo que teníamos que decir. No nos portamos como debíamos de comportar. Jesús es el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios no quiere decir que es el primero creado, sino que Él es el origen de la creación de Dios. Todo es creado por su mano. Y si Él es verdadero, sus obras van a ser verdaderas. De hecho, en Salmo 111:7 dice, las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Lo que Jesús hace es verdad. Es totalmente luz. En Juan 17:17, el Padre escucha a su Hijo decir, Padre, santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es verdad. Entonces cuando Pablo dice, si algo, hermanos, todo lo que es verdadero, bueno, en la Escritura, ahí tenemos la verdad. Lo que nosotros decimos no siempre será 100% verdad, aunque tengamos buenas intenciones. El salmista dijo, la suma de tu palabra es verdad, cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Esto es importante, esto es bien importante. Tenemos que tener cuidado de no alimentarnos con los pensamientos del mundo, en serio, o con pensamientos religiosos distorsionados, ya vamos a ir a eso. El mundo ofrece pensamientos con apariencia de verdad, pensamientos llenos de sabiduría, pero es de sabiduría mundana y es pura necedad y engaño a los ojos de Dios. En Colosenses 2:2-4, Pablo habla de la lucha que tenía para que los creyentes en Colosa, en la Odisea,
los que no le habían oído, tuvieran un verdadero conocimiento de Cristo, que esto es verdad, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y luego dice, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. ¿Qué quiere decir? Si no queremos ser engañados, ¿qué quiere decir persuasivo? Que nos pueden persuadir, nos pueden confundir, nos pueden desviar. Y la manera de no ser desviados es conociendo a Cristo, quien es verdad. El mundo secular ofrece pensamientos persuasivos, no nos debemos llevar por ellos. Hay iglesias que ofrecen, no el evangelio, pero te ofrecen ideas que no son realmente bíblicas. Son persuasivas, pero son inútiles y falsas. En Colosenses 2:23, por ejemplo, Pablo habló de las cosas que tienen apariencia de sabiduría en una religión humana. La religión en la humillación de sí mismo, penitencias, flagelos, el trato severo del cuerpo. No se puede casar si va a servir a Dios, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay tanto engaño. Pare de sufrir. Ahí por la May, no sé por dónde. Pare de sufrir. Y el problema no solo es acá. Allá en México estaba oyendo. Pare de sufrir. Cuando el Señor dice que en este mundo vamos a sufrir. Con el evangelio de prosperidad. Da $1,000 y Dios te va a dar 100,000. Ve y pide a tus vecinos que te presten si no tienes dinero. Si me vas a dar un regalo para que yo te dé, mejor no me des ni uno, hermano. Si me das un regalo esperando que yo te dé uno mejor, no me des nada. En 2 Timoteo 4, esto es importante. No lo desprecies. En 2 Timoteo 4, 1 al 4, Pablo le habla a su hijo Timoteo espiritual. Le dice, te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. ¿Predica qué? Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán maestros conforme a sus propios deseos. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Hace unos días me envió una persona muy querida un mensaje de uno de sus héroes más grandes, el líder de 1,000 millones de religiosos católicos romanos, Francisco. Y cuando lo leí, dije, qué poético, qué bonito suena y qué agradable. Y parece que tiene mucha sabiduría. Y mezcla algunas verdades bíblicas, pero era una mezcla de sabiduría humana salpicada con sabiduría divina. Y en esa mezcolanza el resultado final es oscuridad, confusión y muerte. Y esto es lo que escribí. Una de las cosas que decía era esto, y lo voy a usar para ilustrar la importancia de la verdad. ¿Puede decir verdad? Óigame bien, esto no es bíblico, no lo abrace, porque le voy a exponer mucho error acá. Hay sabiduría humana que suena bonita, suena edificante y es veneno. ¿Me oye? Me oye. Y Dios tenga misericordia de los que están atrapados, de los que enseñan esto y de los que están atrapados en esto. Porque, óigame bien, yo amo a los católicos. Yo tengo un puño de gente que amo que son católicos, pero odio la mentira del catolicismo. Y si esto te ofende, examina lo que te estoy enseñando ahora. Mira lo que dice el mensaje. No te olvides que tu vida es la mayor empresa del mundo. Solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar para dentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. Es ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma. Es saber hablar de sí mismo.
Es ser feliz, es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple que vive dentro de cada uno de nosotros. Jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un espectáculo imperdible. ¡Wow! Es el mensaje de la misa del Papa de hace unos domingos. Parte del mensaje, no le leí todo. Vamos a leerlo a la luz bíblica. ¿Estamos? Vamos a iluminar la Biblia con estos mensajes. Pero ¿cómo lo puedes iluminar si tú no la conoces? Tenemos que conocer la Escritura, hermano. No te olvides que tu vida es la mayor empresa del mundo. Eso es lo que dice el mensaje. ¿Sabes qué dijo Jesús? El primero y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la mayor empresa. Amar a Dios. No mi vida. Usar mi vida para amar a Dios y a mi prójimo. Con respecto a la vida, Pablo dijo: con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. No es mi vida, es la vida de Cristo en mí. Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Pablo dijo: para mí vivir es Cristo. Esa es la empresa, Cristo. Y el morir es ganancia. Entonces, cuando Jesús dice: ir y hacer discípulos de todas las naciones, esa es la empresa que le da a la iglesia. ¿Cierto o no? Fue el mandato que le dio. Entonces no es que tu vida es la mayor empresa del mundo. ¿Nos damos cuenta? Luego dice: solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. ¿Cómo puede ser un pecador perdido capaz de impedir que su vida vaya en decadencia? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si solo yo puedo evitar que mi vida vaya en decadencia, estoy perdido. Yo necesito a Jesús. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no es mi vida, no es yo que puedo evitar, es Cristo en mí. Es su vida viviendo en mí. Luego dice: ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar por adentro de su propio ser. Filosófico, suena poético, pero Jesús ya nos dijo cómo ser felices. Jesús ya nos dijo cómo ser felices. No tengo que viajar dentro de mi propio ser para ser feliz. ¿Qué nos dijo en Filipenses 4:4? Regocijaos en Él, Señor, siempre. Nuestro gozo no está en viajar en nuestro propio ser, es poniendo los ojos en quién, en Jesús, lo que Él hizo, lo que Él hace, lo que seguirá haciendo. En Mateo, el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Oh, qué feliz. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Felices los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que han sido perseguidos, felices los que han sido perseguidos por causa del Evangelio, por causa de la justicia, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Felices seréis cuando os persigan y digan todo tipo de cosas falsamente contra vosotros, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así trataron a los profetas que fueron antes que vosotros. Jesús nos dijo cómo ser feliz.
Es un proceso donde nos ponemos a pensar en lo que hemos heredado. Y oramos por el mundo. Tenemos compasión por los que sufren. Eso no es ser feliz, eso es ser gozoso. Pero nuestro corazón se rompe cuando vemos a la viuda, cuando vemos al huérfano, cuando vemos al que no conoce al Señor. Nuestro corazón se quebranta. Cuando vemos la injusticia, cuando vemos la gente que está engañada con religión falsa, que le rezan a María, pero si María está a la par de Jesús, no está acá, no puede oír. No puede oír. Quien oye es Jesús porque está en todas partes. Y el Espíritu no le va a llevar la oración a María. El Espíritu no es siervo de María. El Espíritu es el Dios viviente. Entonces, hay un quebrantamiento y felices los que lloran por estas cosas, porque ellos serán consolados. Cuando los 70 regresaron con gozo diciéndole al Señor, hey, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, felices, regocijándose. Jesús le dijo, hey, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Mira, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sometan, sino alegraos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, ¿cómo vamos a ser felices? Poniendo los ojos en Jesús. Poniendo los ojos en que esta vida no lo es todo. Esta vida no es lo más importante, es la futura. Decías el mensaje, ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. Todo esto suena bonito y tiene cierta verdad. El problema es que no transmite verdad de vida. Es como dar un alimento que no es nutritivo, ¿me oyes? Y el alma necesita nutrición. Sí hay cierta verdad en que tú puedes ser el actor de tu propia historia al recibir a Jesús o al rechazarlo. Pero esto no está diciendo eso, solo dice hay que ser actor de tu propia historia, no te dice cómo ni qué. Y es un peligro porque ese vacío que deja, le deja a la mente, la imaginación y al mundo el espacio para meter todo tipo de mentira. ¿Sabes qué dijo Jesús? Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la de que me envió. En otras palabras, yo no soy autor de mi propia historia, dice Jesús. Yo soy siervo de la historia que el Padre me ha puesto para que yo la siga. ¿Te das cuenta de la diferencia? En Efesios 2:10, Pablo dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él de antemano preparó para que anduviéramos en ellas. No es mi historia, es su historia. Jesús me ha llamado para cumplir una misión que Él ha definido, no yo la voy a definir. Él ha definido qué quiere que haga. Él ha decidido cuál es el plan para mi vida. No es mi historia, es su historia. Y yo soy parte de su historia, parte de su plan. Y lo que me corresponde a mí es conocer su voluntad para que Él lleve a cabo su plan. Decía el artículo, la misa es ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma. Dile eso a alguien que está por suicidarse. Busca un oasis en el recóndito de tu alma. Dile eso a cualquiera de nosotros. Busca un oasis dentro de tu alma. ¿Hay un oasis dentro de tu alma? No, mi amigo. ¿Qué dijo Jesús? El último día de la fiesta de tabernáculo se paró en el altavoz. Dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Porque todo el que cree en mí, como dice la Escritura, lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Cuál es el oasis? ¿Dónde lo encontramos? En Jesús. Como el siervo anhela por las corrientes de agua, así mi alma anhela por ti, mi Dios.
dice la misa, es saber hablar de sí mismo. ¡Wow! ¿Qué dijo Pablo? Yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque no hago lo que quiero hacer. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Eso es lo que termino haciendo. El bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso practico. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo. Yo no puedo. ¿Voy a hablar de mí? No. Voy a hablar del que me libera, de Jesucristo. Hablar de mí. Hay una seria advertencia de Jesucristo mismo contra hablar de ti mismo. Jesús dijo, cuando a los judíos, si alguno quiere hacer su voluntad, la del Padre, sabrá si mi enseñanza es de mí mismo, o sea, si es de Dios o si hablo de mí mismo. Si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Lo dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió es el verdadero y no hay injusticia en él. Es decir, Jesús habló de sí mismo en el sentido de que no, Él no habló de su propia iniciativa. Él no habló de sí mismo. Él habló las palabras que el Padre le puso. ¿Sí nos damos cuenta? Jesús no habló de sí mismo, yo voy a hablar acá. No, Él habló, es porque Él se hizo hombre y se hizo dependiente y obediente hasta la muerte. Entonces Él no habló nada por su iniciativa. Lo que Él decía era lo que el Padre le dijo que dijera. Y cuando alguien viene y da un mensaje que viene de sí mismo, hay una seria advertencia. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, qué bonito mensaje del Papa. Aquí no vas a decir qué bonito lo que dijo el pastor, vas a decir qué bonita es la palabra de Dios. Qué buena es la palabra de Dios. Porque es lo único que podemos enseñar, que valga la pena. Y si me terminas dando crédito a mí, entonces no escuchaste la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no se origina en mí, se origina en Dios. Pero si yo te doy sabiduría que suena bonita y se origina en mí, Jesús dijo, el que habla de sí mismo busca su propia gloria. Y el que busca la gloria del que le envió es el verdadero y no hay injusticia en él. No solo eso, en Juan 3:34, mira lo que dice la palabra. Aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El que Dios ha enviado va a hablar las palabras de Dios. No va a hablar de su propia iniciativa. Decía el artículo, ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple que vive dentro de cada uno de nosotros. Jesús nos dijo que nosotros no éramos esas criaturas libres, alegres y simples. ¿Cierto o no? No nos vio así, nos vio con mucha compasión, viéndonos esclavizados en el pecado, atrapados, oprimidos, y nada de simples, de doble corazón. Y tuvo compasión de nosotros. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo Jesús. Solo Jesús. En Juan 8:31-32, Jesús dice, si vosotros permanecéis en mis palabras, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir? Él está diciendo que estaban presos. Y luego dice, jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un espectáculo imperdible. ¿Qué nos dice el Señor? En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo la preservará para vida eterna. O sea, lo que el Señor nos dice, o sea, lees toda una misa, todo un mensaje que no lleva palabra de Dios y que por lo tanto no alimenta el espíritu. Y no solo eso, lleva conceptos que se pueden entender en una manera totalmente destructiva, espiritualmente destructiva. Entonces, cuando Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, vamos a agarrar la palabra de Dios, ¿no les parece, hermanos? Vamos a agarrar la palabra de Dios. Todo el tiempo vamos a agarrar a Jesús, conocer a Jesús, conocer sus palabras, sus obras. No la predicación de alguien que no te habla la palabra de Dios.
Estamos en esto, porque hay muchos que aún vienen a esta iglesia y se van y siguen a un predicador. No sigas a un predicador, no sigas a Jaime. Busca la palabra de Dios, sigue la palabra de Dios. Todo lo digno, todo lo que es verdadero, todo lo digno, y la palabra digno la traducen algunas traducciones en inglés noble y otras honorable. Y la palabra semnos en el griego quiere decir una persona o un hecho digno de honor. La palabra conlleva un sentido grande de compromiso y carácter que inspira respeto y asombro hacia la persona. Una persona o una acción que muestra carácter y una calidad moral que lo distingue, digna de admiración, noble. ¿Sabes que esa calidad, esa cualidad la menciona Pablo como requisito para los diáconos y las mujeres que sirven en la iglesia y para los ancianos? ¡Wow! Es un estándar alto que Dios nos pide. Imposible sin la ayuda de Dios. Todo lo justo, dikaios. Esa palabra quiere decir rectitud, justicia, lo que corresponde, lo recto, lo correcto, aquello que está de acuerdo a los mandamientos, a la ley de Dios, que no tiene faltas, que no tiene culpa. También tiene el sentido de darle a la persona lo que le corresponde. Se aplica a las personas que piensan, sienten y obran de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo justo, o sea, todo lo recto. Queremos ver lo que es recto, veamos la vida de Jesucristo, cómo obró en cada momento, en sus tentaciones, en sus confrontaciones, en su vida normal, cómo trató a la viuda, cómo trató al pecador, cómo trató al fariseo, al pecador desesperado, al enfermo. Veamos cómo actuó Jesús. Su vida nos enseña cómo ser recto. Si los patrones que seguimos para decir yo soy justo es la sociedad y nos comparamos con ellos, puede que nos sintamos bien, pero nos ponemos a la par de Jesús y nos sentimos mal. Sabemos que no medimos. La Corte Suprema de Justicia en el año 2015 declaró que el matrimonio homosexual era legal porque no era justo negarle a los hombres el derecho de casarse. No era justo. ¿De dónde vas a sacar tu definición de justicia? ¿Del mundo o de la palabra de Dios? El juez George Kennedy dijo esto: el derecho al matrimonio es un derecho fundamental, inherente a la libertad de la persona. Parejas del mismo sexo no pueden ser privadas de ese derecho y de esa libertad. Eso es lo que dijo este juez. ¿Derecho al matrimonio? ¿Quién dio ese derecho? Si somos creación de Dios, lo dio Dios. ¿Dónde aparece que Dios dio ese derecho? Dios no dio ese derecho. Ese no es un derecho, esa es una perversión. Ese no es un derecho, esa es una perversión. Pero este juez confunde la perversión con justicia. Entonces, si queremos tener un concepto de justicia, no lo busques en el sistema legal de nuestro país, búscalo en la Biblia. Todo lo justo. El juez principal John Roberts dijo: 5 abogados han concluido el debate y promulgado su propia visión del matrimonio como un asunto de ley constitucional. ¿Quiénes se creen que son? Se enojó. Dijo: ¿y estos hombres quiénes se creen para declarar que es justo, que es el derecho de 2 individuos que se casen entre ellos? ¿No tiene derecho un niño a tener un papá y una mamá en vez de 2 papás? Ese sí es un derecho dado por Dios. Y los gobiernos que están aprobando el matrimonio homosexual están quitándole ese derecho dado por Dios a esos niños. El gobierno ha sido dado para proteger los derechos del débil y del inocente. Y así como el gobierno se toma la libertad de entrar en un hogar y quitarle los niños a un padre que los está abusando físicamente o sexualmente,
El gobierno tiene que defender el derecho de un niño de tener un papá y una mamá, pero han pervertido la justicia. Una corte local en Estados Unidos penalizó a un negociante que hace pasteles porque una pareja de homosexuales quería que le hicieran el cake de boda y le adornaran el local. Dijo, ¿yo qué voy a poner dos varones ahí en el cake? Si yo soy cristiano, yo no creo en estas cosas. No, pero tienes que ponerlo. A mí no me van a dar órdenes. Pues no, te ponemos juicio. Ya está que está por cerrar su negocio. Tuvo que cerrar parte de su negocio. Y ahora está el caso ante la Corte Suprema. Y la Corte Suprema está cuestionando el derecho de este hombre de poder no vender cake. Y tú vas a un lugar y dices, nos reservamos el derecho de no servirle licor a quien nos da la gana. Y nadie protesta. Pero como esto tiene que ver con la rectitud de Dios, ahí están encima de eso. Isaías 5, 20, 21 dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Eso incluye a la Corte Suprema, los jueces que han aprobado el matrimonio homosexual, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. No te estoy diciendo que si tú tienes tendencias homosexuales, eres peor que el que tiene tendencias fornicarias. Todos tenemos tendencias malvadas. Pero no puedes hacer cuestión de ley la maldad. No puedes hacer cuestión de ley la maldad. Proverbios 17, 15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿Sabes qué? La Corte Suprema de Justicia se está volviendo una abominación a Dios, porque están condenando al justo y están justificando al impío. Amós, el profeta, dijo, buscad a Jehová y viviréis. No sea que él prorrumpa como fuego casa de José y consuma a Betel sin que haya quien lo apague. Consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. Todos estos hombres están bajo autoridad. Jesús le dijo a Pilato, no tendrías autoridad si no te hubiera sido dado de arriba. Estos jueces están bajo la autoridad de Dios y un día van a tener que dar cuentas. Entonces, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, hermanos, no lo busquemos en el mundo. La Biblia nos relata historias de hombres justos, empezando por Jesús, pero nos habla de José, que fue un hombre justo. Se le apareció el ángel y le dijo, toma a María por mujer, que lo que tiene ahí en el vientre no es resultado de adulterio, es del Espíritu Santo. ¿Qué hizo José? La tomó. Se le aparece y le dice en la noche un ángel, salte de aquí porque Herodes quiere matar al niño. ¿Sabes qué? Esa misma noche agarró a María y salió corriendo para Egipto. Esa misma noche. No dijo, ay, estoy con sueño, déjame dormir unas horitas más. Lee la historia de José. No dice ni pío. A José no lo oyes decir ni pío en todas las escrituras. Pero lo ves obedeciendo todo el tiempo. Cuando llega a Egipto y se muere Herodes, el Señor le aparece de nuevo en sueño, siempre lo despierta al pobre José. José, levántate, toma al niño y regresa. Y esa misma noche agarró su burrito y salió para adelante. Y cuando iba para Judá, se le aparece el ángel de nuevo de noche. Le dice, no vayas para allá, porque está el Arquelao. Vétete para Nazaret, para Galilea. Y obedeció. Un hombre justo. Lee la historia de Daniel, hombre recto, que no se contaminó con la maldad. En Mateo 25, la Escritura nos habla lo que es ser justo a los ojos de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios, hermanos, porque nos enseña cómo ser justos y nos mueve a ser justos de acuerdo al concepto de Dios. En Mateo 25 leemos cuando es el juicio final. Y el Señor separa los cabritos de las ovejas y luego se refiere a las ovejas y le dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estaba desnudo y me vestisteis.
Estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán. ¿Te das cuenta? ¿Cómo le llama el Señor a esta gente? ¿Cómo le llama? Justos. ¿No nos motiva eso que alimentemos al hambriento, visitemos al enfermo? Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento, te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que cuando lo hiciste a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hiciste. Y luego dirá los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno. ¡Wow! Que ha sido preparado para el diablo y los ángeles. El versículo 45 habla de que los envía al fuego. 46, estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Pablo nos habla de la justicia. Es importante. Si algo es verdadero, si algo es digno, si algo es justo. Pablo en el capítulo 6 de Efesios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor, el poder de su fuerza. Y luego nos dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, la palabra de Dios, pensamientos verdaderos, revestidos con la coraza de la justicia. La justicia que viene de la sangre de Jesús, pero también caminando en rectitud. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Nos habla de la justicia, de lo justo, ¿eh? El que practica el pecado es del diablo. ¡Wow! Meditar en la justicia, meditar en lo que es justo. Aquí nos está hablando de todo eso, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Si tú quieres tener libertad, ¿tú vas a poder? ¿O vienes a Jesús? Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿No es bueno meditar en estas cosas, hermanos? ¿Puedo oír un amén? ¿No es bueno reconocer estas cosas? Todo esto es importante. Pablo habla todo lo puro. Todas las traducciones en inglés dicen pure, puro. La palabra quiere decir pura, casta, sin mancha, sin defecto. Jesús, Él es puro. Daniel se comportó con una rectitud tremenda, de pureza, no se contaminó con los manjares del rey. José, el hijo de Jacob, se mantuvo puro. El Salmo 119, 140 dice: es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. La palabra de Dios es pura. ¿Por qué oír el mensaje del Papa cuando tenemos el mensaje de Dios? ¿Sí me explico? Tenemos la palabra de Dios que es pura. Pero no solo voy a decirte la del Papa. Perdonen mis amigos católicos, no estoy queriendo lastimarlos. Pero ¿quién es su profesor? ¿Quién es su maestro? Que sea la Biblia, la palabra de Dios. Porque tu alma depende en quién pones tu fe. Si la pones en un hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Pon en Jesús y su palabra. Te puede doler lo que te digo, pero a veces la medicina es importante. Salmo 119, 9, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino, guardando tu palabra? No se trata de que tu vida es la gran empresa, no se trata de que seas feliz, se trata de que puedas guardar un camino puro. 1 Juan 3, 1 al 3, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Y esto es lo que somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Amados, ahora somos hijos de Dios, no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Entonces, vengamos a la iglesia, estudiemos la palabra para que tengamos la esperanza en Jesús, en su venida, porque al tener nuestra esperanza en Él, vamos a apartarnos del pecado. Todo lo amable, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. La palabra amable, todas las traducciones que vi en inglés no decían kind, decían lovely. Quiere decir que causa deleite. Y en el griego tiene que ver con algo que es armonioso. La Biblia tiene historias hermosas. ¿Han leído la historia de Ruth y Boaz? Es una historia de amor muy linda. ¿Han leído la historia de cuando María se encuentra con Elizabeth y el bebé salta en el vientre de Elizabeth? Es una historia hermosa. ¿Han leído el encuentro de David con Abigail? Cuando el esposo medio loco se le opone a David, se pone brusco y David ya le iba a matar a él y a toda su casa. Y viene Abigail y se da cuenta y sale corriendo con comida y todo al encuentro de David. Le dice, no le hagas caso a mi esposo, es un necio, es un tonto. Pero ella fue sabia, porque si no David los mata a todos. Pero acá el caso es que este hombre era un necio, y David estaba todo bravo que iba a ir con sus hombres a acabarlo con ellos porque le habían cuidado las ovejas. Y este hombre no le importó. Y cuando David dice, ¿tenés algo de comer? No. ¿Quién es este para que yo le dé algo de comer? Ay, David llegó y estaba que él iba a matar. Ya iba en camino a acabarlo. Cuando llega Abigail, dice, no le hagas caso a mi esposo. La historia de Jesús con la mujer samaritana, o con Zaqueo. ¡Zaqueo! Y está Zaqueo arriba, en las ramas mirando. Hey, tengo que quedarme en tu casa, bájate. Ya bajó, estaba medio enanito el Zaqueo. Hermano, no necesitas ver la basura en la televisión o el YouTube, que hay una basura ahí, o cines y Facebook que tiene. No digo que no puedas usar Facebook, no digo que pueda ver algunas películas, pero muchas cosas es pura basura. Todo lo honorable, la palabra ahí la traducen algunas de buena reputación en inglés, o admirable, o encomiable. La palabra usada en varios sentidos en el griego. Todo lo honorable, algo que merece, que es digno de considerar. Si hay alguna virtud, la palabra la traduce en algunas traducciones virtud, otras excelente o excelencia, pero se refiere a excelencia moral, tal como pureza y modestia. Si hay algo que es excelente, mira la vida de Jesús, mira la vida de Daniel, mira lo que dice la Escritura. Y sigue ejemplos en la historia de la iglesia. Hay ejemplos que Dios nos ha dado, hombres y mujeres que son un ejemplo. Yo estoy leyendo la historia de Martín Lutero, ya estoy por la página 400, ¿no? Son como 500 páginas, de un Metaxas, se llama, Eric Metaxas. Excelente está. Ese fue un hombre valiente. Yo jamás sabía lo que era este hombre que Dios usó. Este era un monje católico. Pero leer la corrupción que había en la Iglesia Católica y saber de que este hombre era un erudito bíblico, pero ni el Papa en ese tiempo, ni los líderes sabían la Biblia, y él era un experto en la Biblia. Y él tenía miedo de irse al infierno, por eso se hizo monje. Pues yo no me quiero ir al infierno. Y siendo monje todavía sentía que se iba a ir al infierno, y se confesaba 5 horas diarias. Y su superior le dijo, oye, ¿me trae algún pecado que valga la pena? Ya me tiene chino. Bueno, no le dijo chino, pero medio le dio a entender que ya estaba cansado, 5 horas sentado ahí oyéndolo. Pero el hombre no se podía justificar. Y la única justificación es por la sangre de Jesús, y encontró la Escritura. Y ese hombre, al ver la corrupción, él quiso defender al Papa y decir, es que no es tuyo, son la gente que tú has enviado la que está distorsionando, pero yo sé que tú, mi excelencia,
Él trató de defender al Papa, trató de defender a la iglesia, trató de corregir lo que estaba mal. Se le tiraron encima y lo querían matar. Y ese hombre estuvo, máteme pues. Pero sus amigos lo secuestraron para salvarlo. Y Dios tenía un plan grande. Y luego se terminó casando con una monja. No, estaban bravos los católicos. ¡Sí! El matrimonio no es sucio. El sexo no es sucio, es un regalo de Dios dentro del matrimonio. La Iglesia Católica lo ha distorsionado. Si quieres servir a Dios no puedes tener mujer. Absurdo. Si algo que merece elogio, o sea, hay cosas que merecen elogio. Le está hablando a los creyentes, porque el mundano lo que elogia que es que las Chivas ganaron. Eso es lo que elogia. Hay cosas que merecen elogio que son más importantes, hermano. En eso meditad. Y la palabra meditar quiere decir, ¿sabe qué quiere decir? Meditar, pensar, considerar. Entonces no solo se trata de leer. El salmista dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito. Durante la vigilia de la noche, medita en Dios. Salmo 143:5, me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por Jesucristo, en quien está puesta nuestra esperanza. Tu palabra es verdad, tú eres verdad, tú eres recto, tú eres digno de toda alabanza, tú eres puro, tú eres honorable, tú eres excelente, tú mereces todo el elogio. Tú mereces que meditemos en ti, en tus palabras. Pero sabemos también, Señor, que no solo es meditar, sino saber que tu Espíritu tiene poder para transformarnos. Tu palabra tiene poder para transformarnos. Y tú, Jesús, quieres cambiarnos y ayudarnos. Y hoy venimos a ti pidiendo tu ayuda. Que nos ayudes. Que nos ayudes. Y Señor, que tu Espíritu nos recuerde y nos dé fortaleza para tomar el tiempo, para meditar, para considerar todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, todo lo que es virtuoso, todo lo que merece elogio. Y Señor, que nuestra mente sea transformada y nuestra vida traiga gloria a ti en nombre de Jesús. Amén.